Hola y bienvenidos. Seguimos con esta serie de exploraciones a fondo de libros que, bueno, de una forma u otra conectan con el alma del corredor. Sí, que nos dan que pensar. Totalmente. Ya hemos pasado juntos por Nacidos para correr, por el libro de Murakami, ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Sentimos el frío de mal de altura. Y aprendimos con Scott Jurek o Dean Karnazes. Exacto. Pero hoy nos salimos un poco del sendero, ¿no? Completamente. El libro que tenemos entre manos es Reinventarse, tu segunda oportunidad, del Dr. Mario Alonso Poy. Claro, y mucha gente estará pensando, a ver, un libro de desarrollo personal que tiene que ver con el trail running. Es la primera reacción, ¿sí? Porque no hay ni una palabra sobre zapatillas, ni geles, ni planes de entrenamiento. Y esa es la misión de hoy, diría yo, descubrir cómo los principios de este libro, de un cirujano experto en potencial humano y escrito en un momento de crisis, ojo. Eso es, cómo esos principios son en realidad el manual de instrucciones del software mental de un corredor de ultradistancia. Porque las piernas te llevan hasta cierto punto. Pero a partir de ahí, la carrera se corre de cuello para arriba. Totalmente. Y para entender la potencia del libro hay que entender al autor. Mario Alonso Puig no es un gurú, es un médico cirujano. Formado en Harvard, además. Exacto, que ha dedicado décadas a estudiar la interacción entre mente, cerebro y cuerpo. Y escribió este libro en un contexto de muchísima incertidumbre, buscando dar herramientas para la adversidad. Y si lo piensas, ¿No hay mayor laboratorio de adversidad? que una carrera de 100 kilómetros por la montaña. Ahí lo tienes. Pues entremos en materia. El título ya de por sí es potente. Reinventarse. Pero es una palabra que se usa tantísimo que a veces, no sé, se vacía de contenido. Si se desgasta, cuando Puig habla de reinventarse, ¿a qué se refiere? No puede ser solo mejorar un poco. No, es mucho más profundo. Y para explicarlo, usa una metáfora que es sencillamente brillante. La de la oruga y la mariposa. Ajá. Genéticamente son el mismo ser, tienen el mismo ADN. Sin embargo, su manera de ser, de estar en el mundo, es radicalmente opuesta. Claro, una se arrastra y la otra vuela. Ahí está. La oruga se arrastra, su visión es limitadísima, vive pegada al suelo. La mariposa vuela, ve el bosque entero. La reinvención no es que la oruga sea una oruga más rápida. Es un cambio total. Es una transformación. Entiendo la analogía, es muy visual. Pero, a ver, si la llevamos al corredor, la persona que está en la línea de salida es físicamente la misma que cruza la meta. Entonces, ¿dónde está esa transformación? Ahí está la clave. La transformación es interna. Y para explicarla, Puig usa otra distinción que es fundamental. La diferencia entre nuestro personaje y nuestra persona. Espera, personaje y persona. Suena un poco abstracto. A ver si puedes desglosar qué es el personaje para alguien que se pone un dorsal. Claro. El personaje es el guión que hemos aprendido. Es la suma de nuestras creencias, muchas de ellas limitantes, y de la narrativa que nos contamos. La voz interior. Esa misma. Para un corredor, el personaje es esa voz que te dice: tú no eres de los rápidos, o a partir del kilómetro 70 siempre te vienes abajo. Esa subida es imposible para ti. No has entrenado lo suficiente, vas a fracasar. Es un papel que hemos ensayado tanto que nos lo hemos creído. Vale, esa voz la conocemos todos. El saboteador interno. Sí. ¿Y la persona? La persona es nuestro verdadero ser. Es nuestro potencial, que está ahí, latente, más allá de ese guión. Es la resiliencia, la creatividad, la calma, esa fuerza que a menudo ni sabemos que tenemos. O sea que reinventarse no es mejorar el personaje. No es intentar que esa voz se queje un poco menos, es trascenderlo, bajarle el volumen para que la verdadera persona tome el mando. Me gusta. Hay una cita de Proust en el libro que es perfecta para esto. Dice que el verdadero acto del descubrimiento no consiste en salir a buscar nuevas tierras, sino en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. ¿La montaña es la misma? Exacto. La montaña es la misma, pero tú la ves y te ves a ti en ella de una forma completamente nueva. Entiendo la teoría, y es muy inspiradora, pero cambiar una programación mental que llevas arrastrando años suena monumental. ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se reescribe ese software? Pues Puig propone un enfoque muy práctico, basado en neurociencia. Y lo primero es identificar los virus de ese software. El principal son las creencias inconscientes limitantes. Creencias que ni siquiera sabes que tienes. Eso es.
ideas que se formaron en el pasado, en la infancia, y que operan desde la sombra. Actúan como un freno de mano echado sin que te des cuenta. Vale. ¿Y cómo identificas algo que es inconsciente? Si no sabes que está ahí, ¿cómo luchas contra ello? El cuerpo es el chivato. Puig explica que nuestro cuerpo revela esas creencias. Ese nudo en el estómago antes de una carrera. O ese bloqueo mental que de repente las piernas no van. Justo. Lo que los corredores llamamos el muro o la pájara. Muchas veces no es solo un colapso físico, es una creencia limitante que se ha activado. O sea que el cuerpo obedece a una orden inconsciente. Una orden del tipo, esto es demasiado para ti, no eres capaz. Eso es un cambio de paradigma total. El muro no es solo falta de glucógeno, sino una profecía autocumplida de nuestro personaje. En muchos casos, sí. O al menos un componente muy importante. ¿Y qué propone Puig para desactivar esa creencia? Sugiere un ejercicio de introspección, pero no en el momento de la crisis, sino en calma, en un momento de tranquilidad. Vale, hacerse una pregunta muy sencilla pero muy profunda. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo para sentirme tan pequeño en esta situación? Y dejar que la respuesta salga, sin juzgar, sacarla a la luz. Exacto. Es el primer paso para quitarle poder. Vale, primer pilar, identificar creencias. Pero en carrera, a veces el problema no es tan profundo, es el agobio del momento, el dolor, el cansancio. ¿Qué dice el libro sobre eso? ¿Sobre dónde pones el foco? Absolutamente. Ese es el segundo pilar, el poder de la atención. Hay una frase en el libro que es demoledora. A ver. Donde va la atención, van las emociones y la energía. En una ultra, un corredor puede elegir. Puedes enfocar tu atención en el dolor de cuádriceps, en la ampolla, en los 50 kilómetros que te faltan. Y eso te hunde. Te drena la energía. Claro, alimenta el miedo y la ansiedad. Pero es fácil decirlo. Cuando te duele todo, parece imposible no pensar en el dolor. ¿Da alguna clave para desviar esa atención? No es fuerza de voluntad bruta. Es una habilidad que se entrena. La alternativa es dirigir la atención conscientemente a otro lugar. Por ejemplo, A tu respiración, al ritmo constante, al movimiento de tus brazos, al paisaje, a la luz del amanecer, al sonido de tus pasos. la realidad de fuera, el dolor, la distancia, no cambia. No. Pero tu experiencia interna se transforma por completo. Como dice Puig, si quiere reinventarse, enfóquese en lo que quiere y no en lo que teme. Enfócate en llegar al siguiente avituallamiento, no en el miedo a abandonar. Ese es el cambio. Es sutil, pero lo cambia todo. Y esto me lleva al tercer pilar, que creo que es donde su faceta de médico brilla más. La conexión inseparable entre mente y cuerpo. Exacto. Aquí la ciencia respalda toda la filosofía, pues lo explica con un detalle increíble. ¿El mecanismo fisiológico? Sí, cuando nuestro personaje toma el control con pensamientos de miedo, de estrés, el cerebro libera cortisol en exceso. Y el cortisol sostenido es tóxico. ¿Tóxico a qué nivel? Ataca directamente a las neuronas del hipocampo, una zona del cerebro que es crucial para la memoria y sobre todo para gestionar el miedo. O sea que un estado mental negativo te encoge literalmente la parte del cerebro que necesitas para ser valiente. Y además debilita tu sistema inmunitario, que en un esfuerzo de tantas horas es devastador. Te estás saboteando a nivel químico con tus propios pensamientos. Pero, y aquí viene lo fascinante de nuestro deporte, el propio acto de correr genera justo el efecto contrario, ¿verdad? Es la otra cara de la moneda. El ejercicio físico regular, sobre todo el aeróbico, es de lo mejor que podemos hacer por el cerebro. Libera un cóctel de neurotransmisores y sobre todo una proteína llamada BDNF. BDNF. Factor neurotrófico derivado del cerebro. Puig lo describe como un fertilizante para las neuronas. Me gusta la imagen. Es que el BDNF no solo protege las neuronas, sino que promueve nuevas conexiones. Y se ha demostrado que aumenta el tamaño del hipocampo. Es increíble. Correr está literalmente construyendo un cerebro más grande y más resistente al miedo y a la ansiedad. Es una simbiosis perfecta. Corres para fortalecer tu mente y una mente más fuerte te permite correr mejor y llegar más lejos. Es el círculo virtuoso de la reinvención. La mente puede dañar al cuerpo, pero el cuerpo corriendo... Puede sanar y fortalecer la mente. De acuerdo, la teoría es sólida. Ahora vamos a la práctica. Imaginemos la escena. Kilómetro 80 de una ultra. Es de noche, hace frío, empieza a llover. El personaje te está gritando que abandones.
¿Qué herramientas de emergencia sacamos de la mochila de Mario Alonso Puig? ¿Podríamos montar un pequeño kit de supervivencia mental? Lo primero, cambia el tipo de preguntas que te haces. ¿Cómo? Puig distingue entre preguntas que enferman y preguntas que sanan. Una pregunta que enferma es ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Te coloca en el papel de víctima. Exacto, te roba el poder, te deja paralizado en la queja. Y una pregunta que sana, sería ¿qué puedo aprender de esto? O, más útil en ese momento, ¿qué es lo mejor que puedo hacer ahora mismo para avanzar? Y la respuesta puede ser muy simple. Claro. Comer un gel, beber agua, caminar 5 minutos. Pero el simple hecho de hacerte esa pregunta te devuelve el control. Dejas de ser víctima para ser protagonista. Vale, segunda herramienta. Una que parece casi demasiado simple. La postura corporal. Parece simple, pero es neurociencia pura. Puig insiste en moverse como se mueven los héroes y las heroínas. ¿A qué se refiere? Cuando un corredor se encorva, arrastra los pies, mira al suelo, está enviando un torrente de señales de derrota a su cerebro. Y el cerebro responde en consecuencia. Libera la química correspondiente, más cortisol. En cambio, aunque no te apetezca nada, el acto consciente de enderezar la espalda, levantar la cabeza y mirar al frente, Envía la señal contraria. el cuerpo puede hackear a la mente. Es el finge hasta que lo consigas, pero con base fisiológica. Y supongo que la tercera herramienta es la respiración. Es el ancla, la forma más rápida de calmar el sistema nervioso. Un par de respiraciones profundas, lentas, pueden desactivar ese estado de pánico. Es una dosis de mindfulness en plena tormenta. Te saca del ruido mental. Y te ancla en lo único que existe. Este paso, ahora. Me queda una duda sobre una situación muy concreta, el abandono. El libro habla de la diferencia entre aceptación y resignación. Me parece crucial, pero la línea es muy fina. ¿Cómo sabe un corredor si está aceptando o si se está resignando? Esa es una pregunta excelente, porque es el gran dilema. La resignación nace de la sensación de derrota. Es el no puedo más, esto me supera, lo dejo. Dicho desde la impotencia. Y la aceptación. La aceptación nace de la responsabilidad. Es una reconciliación serena con la realidad. Por ejemplo, me he torcido el tobillo. Acepto que el objetivo de tiempo que tenía es imposible. Vale, la resignación es emocional. La aceptación es factual. Exacto. Y desde esa aceptación puedes tomar una nueva decisión. Una decisión responsable. Voy a bajar el ritmo, voy a caminar hasta el habituallamiento o voy a retirarme para proteger mi cuerpo. Es una decisión tomada desde la calma, desde el autocuidado, no desde el pánico. Implica, como dice Puig, sustituir la culpa por la responsabilidad. Y cita una frase tremenda: aprender a perdonarse es un paso imprescindible para sanar las heridas que hay en nuestra alma. Y un abandono, para un corredor, a menudo se siente como una de esas heridas. Hablando de la realidad, de lo que no controlamos, hay un actor principal en el trail que siempre está ahí: la naturaleza. Puig también reflexiona sobre esto. Sí, y lo conecta directamente con el ego del personaje. Es el personaje el que cree que puede conquistar la montaña. El que se enfada porque llueve. O porque hace viento, o porque el sendero es más técnico de lo que esperaba, va a la carrera a imponer su voluntad. Cuando la realidad es que a la montaña le da exactamente igual tu plan de carrera. A la montaña no le importas. Y esa indiferencia es una maestra de humildad maravillosa. No es hostil, simplemente es. Su poder actúa como un espejo que nos muestra nuestra propia arrogancia. Nos obliga a salir de ese personaje que cree tenerlo todo bajo control. Y a conectar con la persona, que entiende que es parte de un sistema mucho más grande y que la única estrategia inteligente es la adaptación. Esto me recuerda a una pregunta que, según Puig, se hacía Einstein y que un corredor podría hacerse antes de cada carrera. ¿Ah, sí? ¿Vivo en un universo hostil o en un universo amigable? Esa pregunta lo cambia todo. Por completo. Si crees que es hostil, una tormenta es un castigo. Si eliges creer que es amigable, la tormenta es una oportunidad para probar tu fortaleza. No es el hecho, es la interpretación. Si tuviéramos que resumir la gran lección de reinventarse para un corredor, no se trata de añadir algo nuevo, sino de quitar capas. Esa es la esencia. Quitar las capas del personaje, de las creencias limitantes, del ruido mental, para que pueda emerger esa versión más auténtica y resiliente. La verdadera ultramaratón se corre en el paisaje de nuestra propia mente. Ahí está. Y para terminar, me gustaría dejar una última idea del libro que me parece la más importante.
Puig afirma que el verdadero talento no reside tanto en la cabeza, en la estrategia, sino en el corazón. En el entusiasmo, en la pasión. Justo. Quizá la reinvención definitiva para un corredor no es ser más rápido ni más fuerte, es aprender a proteger por encima de todo la alegría, el amor por correr que le puso en el sendero por primera vez. Porque cuando el corazón está encendido, la mente y el cuerpo encuentran la manera de seguir adelante. Siempre, eso nos deja una pregunta interesante para la próxima vez que nos calcemos las zapatillas. ¿Estamos corriendo para mejorar nuestro personaje y su lista de logros? ¿O para liberar y disfrutar de nuestra verdadera persona? Algo en lo que pensar en el próximo sendero. Si os ha gustado esta reflexión, dadle a me gusta y no os perdáis el resto de exploraciones en nuestro podcast Corre, Lee, Vive. Hasta la próxima.